Bueno, listo. Entonces, parece que ya está grabando. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, primero creé el proyecto en limpio de Android Studio, ¿cierto? Y pues la idea es que vamos a hacer una aplicación de Pokémon otra vez, pero en este caso vamos a seguir, digamos, este orden de capas, que son las que definirían pues como mi arquitectura, que en este caso la podríamos llamar como una arquitectura limpia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir lo que es el modelo, luego el data source, luego el repositorio, luego vamos a mirar más en detalle qué es el use case, por último el view model y la vista. Listo. Entonces, ¿qué es el modelo en este caso? El modelo no es simple, no es más que una clase que me representa el dato con el que voy a transar en la aplicación, ¿cierto? En algunos casos también el modelo se llama el dominio, ¿cierto? Pero realmente debería ser dominio, no modelo, porque el modelo hace referencia es como la clase en sí, pero el dominio es el conjunto de todos los modelos que representan la aplicación. Entonces, pues supongamos, aquí tengo Pokémon, ¿cierto? Pero por ejemplo, que estos Pokémon se utilicen para almacenarse en la aplicación. Listo, pero si supongamos que esto fuera un juego de Pokémon, entonces, por ejemplo, también podrían haber como personajes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir como character. Y aunque ambos tienen los mismos tipos de datos, pues un carácter, por ejemplo, como Ash Ketchum o Brook o algún líder de gimnasio, es diferente a un Pokémon, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener aquí diferentes modelos, pero todos ellos en conjunto hacen parte de lo que es el dominio de la app. ¿Sí? Pregunta. Entity, lo mismo, pues tiene algo de relación. Sí, pero es que la entidad es el objeto que se representa, pero para una base de datos. Ok, listo. Es el mismo principio, pero para la base de datos. Ok. La cosa es que en la base de datos ellos tienen sus propias reglas, entonces yo no puedo mezclar las reglas de la base de datos con las reglas de mi aplicación. Claro. Pero bueno, listo. Entonces vamos a dejar este aquí, Pokémon. De hecho aquí le podemos poner no type, sino que podemos decirle como age, ¿cierto? Que los Pokémon creo que también tienen edad, pero los Pokémon es más como, sí, son como criaturas. Con solo saber el nombre, el tipo y la imagen ya lo identifico. En cambio un carácter es una persona, pues es algo más personalizado, entonces necesito el nombre, la edad, ¿cierto? Por ejemplo, de qué ciudad viene y la imagen. ¿Listo? De hecho vamos a trabajar con estos dos. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve Pokémon Data Source? Pokémon Data Source es una manera de indicar cómo voy a jalar o dónde voy a traer estos datos. Porque pues en la aplicación necesito una lista de Pokémones. ¿Por qué? Pues ya sea para una lista, ya sea porque un carácter tiene una lista de Pokémones, lo que sea. Tengo que traer esos datos de alguna parte. Yo represento esto como una interfaz porque simplemente digo, alguien tiene que entregarme una lista de Pokémones. ¿Quién? En ese momento no importa. Puede ser una API. Pero yo aquí estoy representando es el tipo, cuando yo creo estas interfaces estoy diciendo que va a haber un conjunto de clases o una clase o varias que me van a entregar una lista de Pokémones. Ahora, otra cosa que les voy a resaltar aquí. Acá, por ejemplo, un carácter puede tener Pokémon, entonces vamos a decirle como Val, vamos a decirle Pokémon, ¿cierto? Puedo hacer esto indicando, de hecho vamos a ponerle como list of, ¿cierto? Vamos a decir que los caracteres van a ser entrenadores dentro del mundo de Pokémon y ellos van a tener una lista de Pokémones. Ok. Listo. De hecho vamos a ponerle como, aquí más bien como Pokémon list. ¿Cierto? Por ejemplo, si es un carácter como una enfermera o lo que sea, pues no le puedo poner una lista de Pokémones vacías, pero pues en el mundo de Pokémon todos están asociados con Pokémones. Sí. Listo. Bueno.
Listo, entonces aquí, entonces voy a crear dos data source, uno para el Pokémon y otro para el carácter. Este data source básicamente lo que me va a decir es que alguien me va a proveer esa lista de Pokémones. Entonces ya tengo el modelo, el carácter y tengo una regla que me dice alguien lo va a proveer, ¿sí o no? También puedo decir que yo aquí puedo crear una función que se llame como save Pokémon, ¿sí? Que guarde Pokémones, supongamos que si esto fuera una Pokédex, que guarde Pokémones que encuentre. Bueno, hay una cosa que a mí de pronto me ha costado manejar desde el principio y es, yo siempre creo el método get y el método save, ¿cierto? Pero hay otros métodos que uno necesita ir agregando, hay unos que uno nunca utiliza. Esto, hay personas que se dedican exclusivamente a decir, bueno, crean un diagrama grande y dicen, bueno, esta clase data source debe tener sí o sí un save o un get, ¿sí o no? Listo, entonces aquí hay una cosa entre estos dos. Miren que en esto hay como un factor común. ¿Qué es el factor común? Que este es Pokémon Data Source y me entrega Pokémones. Y este es un Character Data Source y me entrega caracteres, pues como personajes. Pero también puedo guardar carácter, ¿cierto? Entonces aquí les voy a enseñar un truquito, pues una cosa que se puede usar en Java o en Kotlin, porque son lenguajes tipados, y es utilizar lo que se llaman los famosos generics, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo decir algo que se llama un interface, vamos a decirle como data, como generic data source. Entonces yo, en vez de decir get Pokémon, lo voy a llamar get all, y si le digo save Pokémon o save character o character, le digo save normal, y este T me indica es el tipo de dato que que es, digamos que se equipó con Pokémon, entonces este T se reemplaza aquí y se reemplaza aquí. Pero así no tendría dos data source, sino uno solo que sea totalmente general. Entonces mira que aquí yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer aquí Pokémon Data Source que extienda Generic Data Source Pokémon. Y pues aquí ya no tengo que hacer nada porque eso lo tiene todo. Sí, yo creo que sí, parce. Algún día Gustavo se le va a detener el corazón aquí. Listo. Pregunta importante. El data source solamente está formado, en este caso, por los contratos, por esas interfaces. Ya les voy a explicar. Esto solamente, aquí lo que les estoy diciendo es que esto y esto es esto mismo. O sea, solo que ya de una forma más genérica, ¿cierto? De hecho una cosa que ustedes van a ver a medida que vamos haciendo este ejercicio es que yo no voy a necesitar de estos dos, porque estos dos ya están representados aquí. Y de hecho con Hilt, yo puedo decir, vea, entrégueme una interfaz de este tipo y ya Hilt la identifica. Porque digamos que el simple hecho de que yo le cambie aquí el tipo de dato, si por ejemplo tengo un provider de Pokémon y un provider de carácter, los dos providers son totalmente diferentes, porque simplemente cambia el tipo de dato, pero la interfaz es la misma. Listo. Entonces aquí ya llegamos a esto, entonces vamos a hacer lo que es el repositorio, ¿cierto? Entonces el repositorio, vamos a decirle, no le vamos a poner generic repository. Esta parte a mí nunca me ha gustado hacerla como generics. El data source sí, porque el data source siempre tiene un get all y un save, y pues en este caso es igual. El repositorio, vamos a decir, vamos a crear repositorios que me representen, por ejemplo, vamos a crear uno que me diga como los Pokémones que hay en una región, no sé, entonces vamos a poner aquí repositorio, entonces vamos a poner aquí como class Pokémon repository, y este al igual del de arriba
no es una clase, sino que es una interface, ¿sí? Pero entonces, aquí en Pokémon Repository, vamos a hacer algo similar, ¿sí? Vamos a hacer algo similar. Save Pokémon. ¿Esto para qué nos sirve? Porque lo voy a llamar como una interfaz. Este data source, digamos, este data source está más relacionado, como con la transferencia de datos. En principio, yo podría cogerle el data source y el repositorio y dejarlo como solamente un repositorio, ¿cierto? Lo que pasa es que en algunos casos se diferencia porque el repositorio simplemente entrega, o el repositorio se encarga como de decir, bueno, este dato voy a guardarlo, pero entonces lo persisto en dos partes, o si lo traigo de alguna API, entonces cuando lo traigo lo guardo en una base de datos. Entonces un repositorio puede estar conectado a diferentes data sources, ¿sí o no? Okay. Para hacer esto un poco más interesante y no crear simplemente un Pokémon repository, vamos a decir que vamos a crear un gimnasio de Pokémones. Okay. Sí, como un gym. Sí. O un region. Porque los Pokémones hay por regiones, ¿sí o no? Y entonces este region repository me permite decir como que, bueno, vamos a crear Kanto, ¿cierto? Y Kanto es una implementación de region repository. Okay. Bueno, mira que él automáticamente me creó una lista de los Pokémon de Kanto. Está Mew, Eevee, Pikachu, Squirtle, lo que sea. Listo. Entonces, ¿uno para qué hace todo esto? O sea, a la hora de la verdad uno diría, pues, marica, ¿yo para qué voy a hacer todo esto sabiendo de que, pues, creo una lista y ya? ¿Yo para qué voy a crear cada capa? Lo que pasa es que cuando uno está haciendo una aplicación, usted dice, ve, no tengo cómo probar la lista tal porque no está lista la base de datos. O no tengo cómo probar esto porque no sé cuál es el API o no está listo el API. Entonces una cosa que tiene chévere este tipo de arquitecturas es que yo le puedo decir aquí mock. ¿Sí? Entonces el mock lo que está diciendo es, si alguien llama a este repositorio y yo le paso Kanto repository, ¿sí? El mock, cuando él llame Pokémon List, yo le puedo pasar esta lista de Pokémones que me inventé. Que no, digamos que es como simulando como si vinieran de alguna parte, como una base de datos o lo que sea. Listo. Pero yo pues, posteriormente puedo cambiar la implementación. O sea, yo puedo decir como que, bueno, esto ya no viene una lista inventada, sino que en vez de una lista inventada, viene de alguna API. Eso lo vamos a hacer enseguida. Ese Kanto repository es como literalmente la implementación de lo que habíamos definido anteriormente como region. Esto, exacto, o sea, por eso le puse Kanto, porque okay. Kanto es una región de Pokémon. Sí. Ok, listo. Kanto es pueblo paleta, pues por si de pronto no se han visto la serie. Bueno. Y las implementaciones deberían, de cierta manera, como tú decías ahorita, traer las cosas de sus respectivos datasources, de lo que él necesita. Pueden ser más de uno. Listo. Sí, pero entonces vean, entonces vamos a hacer una cosa. Aquí voy a colocar 5, voy a colocar view model y ahorita pongo el use case. Entonces aquí vamos a poner como main view model, ¿cierto? Y en el main view model voy a decir que voy a traer un region repository, ¿cierto? Y ahí voy a mostrar, según la región pues que inyecta acá, esto es importante que lo tengan en presente, que aquí yo puedo meter cualquier región, Kanto, Johto, ¿Cómo debería extenderse a view model? Eso sí, ya voy, calmado.
Listo. Ok. Entonces, region repository, ¿sí o no? Entonces aquí, yo aquí en el ViewModel ya puedo crear lo que son los estados y bueno, un montón de cosas. Que aquí lo que estoy diciendo es que este ViewModel depende de una región, ¿sí o no? Ya ahorita especificamos cuál es la región. Pero entonces aquí le digo main porque esto ya está más asociado con la pantalla. Ya no es el nombre de la aplicación o el negocio o como tal, sino que es el nombre de la pantalla. Entonces yo aquí, ¿cierto? Yo aquí voy a crear una vista que se llame, vamos a llamarlo composable, vamos a llamarlo fun y vamos a llamarlo main screen. ¿Cierto? Entonces el main screen, entonces miren que estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero las estoy separando por orden. Entonces aquí en el main screen vamos a colocarle un box. Vamos a colocar aquí canto. Y aquí voy a ponerle modifier. ¿Por qué esto cada rato lo cambian? Es el de la Java Foundation. No, no es una Java Foundation. No sé si esto va a funcionar. Video, hijo de madre. Yo no entiendo esto por qué cada vez que lo necesito que funcione. Text, modifier. Sí. Estoy en un composable. Modifier. Ya. Una letra. A veces uno puede quedar horas ahí. Listo. Entonces, obviamente no se llamó, entonces aquí le voy a llamar la main screen. Listo. Ahí está Canto Region. Listo. Pendiente. Ahorita les voy a mostrar esto, lo de los modifier. De los scopes, perdón. Entonces vamos a ponerle aquí modifier. Y aquí voy a decirle align. Y este align viene de un scope. Entonces aquí voy a decirle align center. Ahorita les explico. Miren lo que pasa acá. Si yo le quito esto, ¿sí ven? Align no va a funcionar, porque eso depende de un scope. Y ahorita les explico qué significa ese scope. Bueno, espero por lo menos lograr explicarles qué significa ese scope. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a empezar a conectar las cosas, ¿sí o no? Entonces, primero, aquí yo voy a decirle como val, viewModel, by, viewModels. Aquí no tenemos HILT, entonces vamos a intentar lidiar con los problemas de no tener HILT. Entonces esto aquí
metamos el view model acá. No puedo hacerlo. Metámoslo acá. ¿Por qué no me funcionó aquí? Porque el view model necesita el contexto necesita estar dentro de la actividad. O sea, el view model necesita percibir la actividad para poder hacer esto. Si no, no lo puede hacer. De hecho, un problema que lo meta aquí en el set content es que cada vez que yo vaya a reiniciar la aplicación, se va... Bueno, aquí no se va a crear porque este by lo trae de alguna parte. Pero vamos a facilitarnos el trabajo para evitar problemas futuros y vamos a dejarlo aquí arribita, ¿cierto? Pero eso lo podemos cambiar por Hilt. De hecho, si ustedes quieren, después de esto le metemos Hilt, no hoy, pero después le metemos sobre esto y ahí sí va a quedar grabada la sesión de cómo se configura Hilt. Sin errores. Sin errores. Listo. Entonces aquí en el main screen, yo siempre hago esto. Esto ya es como vicio pues mío. Yo siempre pongo el modifier de primero. Y el view model. Main view model. Y aquí lo voy a dejar así. ¿Sí? De hecho, le voy a quitar el preview. Creo que el preview lo puedo quitar. Aquí. No sé si esto me va a dejar. Bueno. Dejémoslo así. Listo. Y este modifier acá, listo. Dime, Gustavo. Una pregunta. ¿Te acuerdas de un momento cuando definiste el view model? Ahí. Este view models está en S porque de cierta manera se puede asociar como lo que tiene Hill, que es como... No, aquí no hay Hill. No, pero o sea, como en la idea, en la esencia. Por ejemplo, yo podría ponerle view models que trae a ese view model, pero si yo tuviera 6 view models, yo podría poner el que yo necesite. Pero mira que él aquí lo que está diciendo, vaya, busque view models, busque uno que sea de este tipo. ¿Cómo lo hace? Y Android se encarga de administrarlo. ¿Qué significa administrarlo? Que este main view model, o sea, él lo que va a hacer es que va a mirar si ya existe uno creado o si no, él lo crea. Eso es lo que hace el by view models. ¿Sí? O sea, porque es que yo podría hacer esto. ¿Cierto? Pues simplemente es una variable, le creo el objeto main view model y ya. ¿Por qué no se hace eso? Porque resulta que en Android hay algo que se llama los memory leaks. Entonces, ¿qué pasa? Si la actividad se suspende, o sea, se minimiza, yo cambio de aplicación, en algún momento esta variable se limpia. Cuando vuelva a la aplicación crashea o pueden pasar cosas raras. Entonces es mejor que Android gestione el view model en lugar de yo gestionarlo, porque la UI pasan cosas muy impredecibles. Entonces digamos que se acordó de que la UI, pues que en Android va a haber como algunos gestores de ciertas dependencias para eso. Que en principio lo que hace Hilt es que se conecta con el gestor de Android para proveer los view models. O sea, pues eso se lo estoy explicando a ustedes muy por encima. Hay una explicación muy fuerte detrás, pero para ustedes más como de, bueno, como en la UI puede pasar cualquier cosa, es mejor que este objeto lo construya este pedazo. ¿Sí? Okay. Así es. No debería haber un constructor para el repositorio que está ahí. Esa es una muy buena pregunta. Esta forma de by view models solamente busca el tipo de busca la clase, pero no resuelve el constructor. Yo no le puedo pasar aquí argumentos por ningún lado al constructor. Por eso es que en una sesión anterior yo dije, bueno, como este main view model no me deja meter estos parámetros aquí, entonces yo le puedo decir como init, puedo crear una función aquí como fun init dependencies. Entonces por eso esto más bien yo lo pasaba aquí adentro. ¿Sí? Y yo aquí tengo que le decía init repositories igual canto repository y aquí le digo var
y ya. ¿Sí? Ok. Por eso era que yo lo hacía así. De hecho, aquí yo le puedo decir que esto va a recibir esto va a recibir un repository y este repository. Entonces, para yo diferenciar este de este, entonces aquí le digo this punto. Ese es otro truquito, pues. Si tengo el nombre de una función igual al nombre de una variable global, entonces lo utilizo this. Porque this hace referencia a toda la clase, a la instancia de la clase. This repository, entonces entra a this. Y como el repositorio es privado, pero pues estoy dentro de la clase, entonces this hace referencia dentro de la clase de este repositorio, entonces por eso me lo deja. Y aquí, esto es muy de Java. Ah, ya entendí. Esto es muy de Java. Listo. Entonces una vez que yo haga esto, cuando yo haga el onCreate, yo puedo decir aquí, bueno, antes de setear el viewModel, aquí yo le puedo decir como main viewModel init dependencies, y aquí le puedo pasar canto repository mock, o puedo pasarle como canto repository, pues que no sea el mock, o le puedo pasar el yoto. Vamos a ver. Yoto repository. ¿Sí? ¿Qué es lo único que necesito yo? Que quien sea que le pase aquí extienda de este repositorio. Ya, eso es todo lo que necesito, que extienda. Entonces yo aquí puedo iniciar. Lo que hace Gil por debajo es algo como esto. O sea, Gil como tal, por debajo hace ese tipo de cosas. Lo que pasa es que para uno ya es transparente, o sea, ya a uno no le importa, eso lo hace él por debajo. Ok. Listo. Pero igual hay que especificarle lo de enviar consultas, ¿no? Sí, o sea, cuando usted hace la anotación y todo eso, él por debajo crea este código, por debajo crea estas cosas. Sí. Pero bueno, eso es más como para que ustedes sepan cómo toca defenderse si uno no le mete un inyector de dependencias. Entonces aquí vamos a dejarlo como canto repository mock, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué al final necesito yo el canto repository? Para poder obtener la lista de Pokémones, ¿sí o no? Entonces, una vez que yo creo estas dependencias en el viewModel, a la final, ¿qué necesito yo de todo eso? Necesito Pokémones. ¿Qué vamos a hacer en la pantalla principal? Pues que me muestre todos los Pokémones que hay en canto, ¿cierto? Entonces, para mostrar los Pokémones que hay en canto, entonces para eso voy a llegar yo aquí y en vez de un text, de hecho puedo poner, en vez de un box voy a poner un column, ¿sí? Perdón, voy a poner un lazy column. Entonces aquí pues el texto se daña, pero yo puedo meter ese texto, lo puedo meter aquí, text, no le voy a poner esta line, lo voy a dejar así, title medium, y entonces este ítem es solamente para que tome este texto como un ítem de la lista, porque recuerden que el lazy column todos tienen que ser encapsulados en un objeto llamado item. Listo, entonces vamos a colocarlo aquí como canto region. Listo, entonces yo aquí ya puedo decirle como, bueno, ya que tengo el viewModel, entonces aquí puedo decirle como val canto Pokémons. ¿Sí? Entonces aquí le digo que el viewModel le voy a decir como Pokémon, ¿sí o no? Pero esta barrera no existe. Vamos a entrar aquí.
Entonces aquí le Pokémon canto list. Podría hacerlo como una lista, pero recuerden que es que esta lista cambia de manera dinámica. Si el API, si un WebSocket algo me cambió la lista, pues la idea es que se cambie la lista en tiempo real. Entonces, para este caso, yo lo voy a crear como un estado. Entonces yo le mutable flow. Ok, entiendo. Una lista de Claro, Pokémones. claro. Eso es lo que Bueno, antes porque si era- lo das como list, te queda estático. En cambio, si le pones el mutable, ya va cambiando el estado, tal cual. Alejo, antes se utilizaba Live Data en vez de eso. Sí, se utilizaba antes Live Datas. Ay, ya. Ya. Entonces aquí vamos a ponerle canto Pokémon State. Y hay una cosa, los mutables deben de ser visibles únicamente. Los mutables deben ser visibles únicamente dentro de la clase, porque nadie por fuera tiene por qué modificarlo. Entonces yo le pongo aquí un guioncito abajo, que es como el estándar de Kotlin. Y aquí yo puedo hacer canto Pokémon State List sin el guioncito abajo. Y aquí le pongo punto as state flow. Que lo que hace es que me convierte un mutable state a un state flow. El state flow significa que yo puedo escucharlo, mas no puedo modificarlo. Entonces alguien de afuera puede escucharlo, pero nadie puede modificar o tocar lo que está pasando ahí adentro. Entonces aquí yo le digo punto canto Pokémon State punto Es como un collect as state. Listo. Y acá le pones el preview, no, pero yo he visto que o no es necesario. ¿Cómo? Aquí lo voy a poner by. Y aquí sin canto. Ah, bueno, y aquí lo vamos a poner private para que nadie más lo pueda ver. Listo, collect as state. Y aquí le voy a poner by. ¿Por qué le pongo el by? Si no le pongo el by, entonces me tocaría entrar aquí cada ratico y decir canto Pokémon list.value. Me toca decir .value, porque esto es un estado. Entonces cuando yo le pongo el by, él dice, bueno, esto que está aquí va a depender de lo que haga esto aquí por dentro. ¿Y qué es lo que maneja aquí por dentro? Maneja una lista. Entonces me entrega esto ya como la lista. Con el by me lo entrega como la lista. Si no le pongo el by, me lo maneja como un estado. Entonces tengo que coger el estado y entrar a lo que está dentro del estado. Alejo y el collect as state es... Bueno, esa es una muy buena pregunta. Listo, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo traduce? Recolecta el estado. Parce, vea. Recolecta, en este caso, el valor del estado según yo. Ok. Vea, yo les voy a explicar qué son. Es que ustedes tienen que saber qué son los estados en Compose. Esto como tal es un grafo. O sea, ustedes saben qué son grafos, ¿cierto? Bueno, entonces, una vista, por ejemplo, cuando este main screen llama a este lazy column, crea un grafo. O sea, realmente creas como una bolita que llama, pues los grafos se pueden representar como bolitas, líneas y otras bolitas. Entonces, llama a ¿sí o no? ¿Ustedes ven automatización 1? Sí. No, Es como. como para que lo hagas relacionado con la red Petri. Más o menos con la red de Petri. Esto es como si fuera un marcador. Cada vez que el marcador cambia o pasa, se actualiza dentro de la red de Petri, se actualiza el nodo dentro del grafo. Sí. Entonces básicamente si esta lista cambia, todo lo que esté asociado a este nodo, si por ejemplo este main screen llama a este lazy column, si este estado cambia, todo lo que esté dependiendo de este estado va a cambiar. Por eso es que ahí es importante saber qué significa los estados en Compose. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un estado, claramente, porque si yo estoy llamando a un servicio, al principio no tengo una lista vacía, pero cuando el servicio me responda algo, esa lista se va a llenar. Entonces, cuando se llena, la UI tiene que responder a esos cambios. Entonces, por eso los estados se encargan es que cada vez que hay un cambio y cada vez que yo lo suscribo, digamos, lo defino así,
como el estado.collectAsState, es que estoy diciéndole a Compose, vea, este objeto que está aquí, cada vez que cambie, me va a repintar la UI. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de los estados. Por eso aquí se le pone collectAsState, porque básicamente es, Compose se define como composables y estados. El composable es quien define la UI y el estado es quien le dice al compose cada cuánto se va a reconfigurar. Listo. Entonces yo una vez que, entonces como esto es una lista definida como un estado, entonces yo aquí puedo decirle como items canto Pokémon list. Listo. Y aquí en Pokémon Item pues ya me puedo inventar eso. Entonces, ¿necesito yo tener toda la arquitectura para probar esto? No. Yo puedo, por defecto, crear una lista de Pokémones aquí, vacía, solamente para chequear que esto sí funcione. Entonces, por ejemplo, aquí list of. Tengo que crear aquí una lista de Pokémones vacíos. Entonces, por ejemplo, miren que. Sí. Voy aquí estoy utilizando Copilot, ¿cierto? Pues porque me ayuda pues como a organizar pues como la sesión para ustedes, pero pues en principio pues uno tendría que hacer esto manualmente. Mira que ahí está la lista de Pokémon, ¿sí o no? Y con esto yo ya pruebo que por lo menos la conexión entre la Beast, el View y el View Model está funcionando, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues yo no necesito, esta lista realmente está mal porque pues esto tiene que venir desde otra parte. Entonces ahora vamos a empezar a conectar las capas. Entonces aquí tenemos ya el estado. Entonces vamos a conectar este estado con el repositorio. ¿Sí o no? Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Yo voy a explicar una manera que a mí se me ocurre y es como load, por ejemplo este load canto Pokémon list, ¿cierto? Repository get Pokémon list. Si ustedes se dan cuenta acá, esto que está aquí es una función suspend. Esta palabra suspend significa que esta función se puede demorar, porque puedo decir como que se está demorando en la... Puedo decir como que, por ejemplo, voy a la base de datos y la base de datos mientras busca se demora. Una cosa que hay que tener mucho cuidado en Android es que cada vez que yo llamo cualquier función tengo que tener cuidado de que no se me interrumpa el hilo principal. Todo esto que se está llamando aquí es el hilo principal, es la UI. La UI básicamente es el proceso principal, es como la línea de tiempo principal. Si esa línea de tiempo se interrumpe, se crashea la aplicación. Y entonces para evitar que no se crashe, yo voy a utilizar esto que se llama viewModelScope.launch, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, yo le puedo decir como dispatcher.io para indicar que esto se va a crear en un hilo aparte, que es un hilo de espera. Listo. Entonces miren lo que va a pasar. Este get Pokémon list que está definido en la implementación me va a entregar Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu. Miren a ver qué pasa. Y Alejo, ¿por qué con solo el suspend no es suficiente? ¿Cómo? Porque no solo con el suspend es suficiente. Porque, parce, como esto es un lenguaje fuertemente tipado y es un lenguaje pues que no te lo entrega todo de una vez, tienes que tener en cuenta de que el suspend solamente le está notificando a cualquier proceso de que eso puede bloquear el hilo. Entonces, como tal, te estás advirtiendo, pues te está como diciendo, hey, si me vas a llamar, tienes que llamarme en una corotina o algo porque yo te voy a interrumpir y eso va a ser delicado para vos. Entonces, por eso se inventaron esto. Todo eso que les estoy mostrando aquí por detrás, esto tiene una historia. Y si se las cuento, nos quedamos aquí toda la tarde. Porque esto hace parte de la naturaleza de Android, los errores que han pasado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a mí me ha tocado verlos
pues me ha tocado vivirlos. Y cada una de estas cosas lo que ha hecho es que ha simplificado muchos de los problemas que había antes en Android. Entonces, por ejemplo, cosas que pasaban en Android era que la aplicación se quedaba llamando a una base de datos y pum, se crashaba. Y eso es por algo que se llaman los memory leaks. Entonces, para evitar esos memory leaks, para evitar esas interrupciones, esos hilos y esas cosas, se inventaron pues estas técnicas. Pérdida de memoria. Sí, más o menos. Listo. Esta función load canto Pokémon voy a llamarla acá. Pues como les dije ahorita, eso es una manera, no hay muchas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí como launch effect. Entonces aquí este launch effect le voy a hacer esto, que esto es un trucazo, pues un machetazo. Que lo que se encarga es de llamarme esta función una única vez. De llamarla una única vez. Sí, entonces por ejemplo, pille, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a... Sino que el launch F solo ejecuta cuando cambia y de los unit solo se cambian una vez. El unit se llama una vez. El unit es un objeto por allá vacío que tiene Android. El unit es una función vacía. Sí, es el non de Python. O el void de Java. Es como el void, pero realmente es una función vacía. No es el non, es una función vacía. De hecho, usted entra al unit, ya, es una cosa vacía. Entonces, como el launch effect depende de un estado o de una función o de una variable, lo que sea, el unit es una función vacía, entonces se llama el unit, se llama este y el unit nunca va a cambiar. Entonces, eso garantiza que se ejecute una única vez. Ok, entiendo. Listo. Para que esto tenga más sentido, voy a ponerle aquí un delay. Entonces, mire. Está. Entonces, vea. 1, 2, pum. Vamos a ponerle 5 segundos. Por ejemplo, vea. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Pum! Ya. Pregunta, ¿por qué requiero que se llamen una sola vez? Pues en el Launchpad como tal. Parce, pues cuando usted llama, ¿usted para qué va a estar llamando cada ratico al servidor? Bueno, entonces... Pues, o sea, por ejemplo, hay otras técnicas como de que yo llamo al servidor una vez, pero si por ejemplo algo cambia en el servidor tiene que decirme que algo cambió para yo refrescar otra vez la pantalla, pero esos son otras técnicas en la UI. Pues yo le estoy explicando la básica, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, si vamos aquí a Get Pokémon List, ¿sí o no? Entonces recordemos que todo esto es un mock. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a empezar a ir resolviendo estas dependencias. Entonces, este ya no lo vamos a llamar mock, sino que vamos a llamarlo como canto repository. Y aquí vamos a decirle que vamos a crear un data source. Claro. ¿Sí? Y este data source me va a entregar eso. Ahora le vamos a hacer video a la imagen esa de Android que nos había mostrado la vez pasada. Listo, entonces get Pokémon list, save Pokémon. Listo. Listo, bueno, entonces por ejemplo el canto repository en principio solamente necesito sacar los Pokémon de canto, entonces no necesito este save Pokémon. Listo. Entonces, bueno, puedo hacer esto. Region repository. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar este. Realmente uno debería definir las interfaces una única vez y nunca debería cambiarlas. Pero pues como yo lo estoy explicando a ustedes, pues hago esto. Entonces, una región, yo le digo que me entregue la región de los Pokémon que hay por ahí, ¿cierto? Y listo. Entonces ahora aquí viene la parte interesante. Este canto repository depende de un Pokémon data source, ¿sí o no?
Entonces aquí donde viene la parte interesante de por qué yo defino estos data sources. Entonces ahorita yo les dije a ustedes que yo esto lo podía resumir así, en esto. O sea, yo podría simplemente decir un generic data source y ya. Vamos a ponerlo acá, Pokémon. Listo. Y en esencia es lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Como yo tengo un generic data source, entonces voy a crear la implementación de este generic data source. Entonces aquí donde viene, donde cobra sentido el hecho de que yo tenga data sources dependiendo de dónde jalo los datos. Entonces voy a crear uno. Voy a crear, por ejemplo, como class, vamos a llamarlo como DB Database Pokémon Data Source, ¿sí? Entonces este extiende data source, pero en este caso esta es un data source que se va a crear a partir de una base de datos. Entonces toda la implementación de la base de datos va a estar aquí adentro. Por eso es que cuando yo estaba haciendo la aplicación tuya, yo metía todo esto aquí en una clase, porque para mí todo lo de bases de datos debería estar ahí metido adentro. Ya hay como tecnicismos como de que, bueno, es que yo puedo inyectar los objetos de la base de datos, bla, bla, bla. Pero para mí, toda la base de datos debería estar aquí configurada. Porque solo necesito configurarla aquí, en ninguna otra parte. Sí. Tú en el proyecto de Tiago tienes un framework y también ahí está DB. Sí, lo que pasa es que el framework es ya como las clases asociadas a esa librería o a ese, sí, a esa, o sea, como que todo lo que no tenga que ver con, o sea, todo lo que tenga que ver con UI en una carpeta de UI, todo lo que tenga que ver con network en una carpeta network. Pero entonces como network, database, storage y otras operaciones que se hacen para guardar o para configurarla, pues como para almacenar algún tipo de dato, yo los pongo en framework. Porque framework realmente, de hecho la UI es otro framework. El framework realmente es como todo lo que me permite transar con objetos. Desde una base de datos. Entonces, y está muy asociado a una tecnología específica. Okay. Sí. Okay. Listo, entonces por ejemplo aquí este es DB Pokémon Data Source, ¿sí o no? Entonces aquí le doy Get All, ¿sí o no? Y en principio, vea, aquí esto me está entregando todos los Pokémones. Este data source me entrega todos los Pokémones. O incluso yo puedo crear bueno, si digamos que el data source me entrega todos los Pokémones. Y aquí en el Region Repository, yo lo que puedo hacer es que, como le estoy entregando este data source, yo aquí puedo filtrar los Pokémones por región, ¿cierto? Es una cosa que yo puedo hacer acá. Porque el data source solamente me dice, yo le entrego todo lo que usted me pide, yo le entrego de manera genérica lo que usted me pida. Okay. Pero el repositorio se encarga de tomar de toda esa colección de datos, tomar lo que necesita, ¿sí o no? Ok. O sea, él de cierta manera maneja los datos que le llegan en bruto del data source. El data source entrega los datos en bruto, más o menos va por ahí. Por ejemplo, cuando ustedes llaman a una API, en la mayoría de los casos la API les entrega data cruda, data en bruto, o sea, como de, bueno, necesito toda la lista de Pokémones, tome toda la lista de Pokémones. Y el repositorio es el que se encarga de decir, bueno, yo necesito los Pokémones tipo hierba, entonces yo puedo decir como, no sé cómo se dice hierba en inglés, bueno, como Fire, como Pokémones de fuego, entonces Fire Pokémon Repository. Entonces yo sé que ese repositorio va a coger de alguna parte, de algún data source o de varios y va a filtrar los Pokémon de fuego y ya, ¿sí? Por eso el repositorio se llama repositorio, porque es que repositorio realmente significa como un lugar donde está almacenado lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, un repositorio de naranjas es porque sé que ahí solo va a haber naranjas. Y así sea que alguien haya cogido muchas frutas y haya clasificado las naranjas, entonces el repositorio es donde está, donde yo sé que hay un solo tipo de dato o donde hay un conjunto de datos que tienen un patrón específico, y el data source es donde viene pues la data cruda, o sea, como la data... Y aparte, por ejemplo, de gestionar esa información, ¿qué más puede hacer? O sea, aparte de como de filtrarla, ¿qué más responsabilidad puede tener el guardarla? Por ejemplo, el repositorio puede saber
Que yo digo, ah, vea, voy a guardar esta data en el repositorio de naranjas. Pero entonces dentro de las naranjas, digamos que el repositorio es como decir, voy a mandar una naranja a este repositorio y el repositorio ya dice, bueno, esta naranja va a ir para la nevera o va a ir para alguna parte donde se pueda guardar correctamente, ¿sí? Sí, son todas esas operaciones que le hacen. Pero son operaciones que para usted, o sea, que para la UI solamente dice, yo pido Pokémones de fuego y guardo Pokémones de fuego. Cuando le digo guardar, entonces ya el repositorio le dice al data source, o saben qué data source debería de guardar eso. Por eso es que estas capas son importantes, porque imagínense ustedes manejar toda esa lógica de, ¿será que guardo primero en la base de datos y luego guardo en el API o llamo el API y tal? Entonces aquí ustedes definen un orden. Entonces yo por ejemplo digo, primero quiero llamar de un API y luego guardar una base de datos, o primero llamo una base de datos, luego del API y comparo. Toda esa lógica, por ejemplo, yo la puedo hacer en el repositorio y ya la centralizo en el repositorio. Que es que tengo los Pokémones que vienen de una base de datos y también vienen de una API. Pero se inventaron otro API, entonces tengo que conectarme a dos APIs y a una base de datos. Entonces, yo lo que hago es que creo otro data source, como este. Creo otro data source, lo conecto con esa base de datos y aquí en el repositorio lo agrego como una dependencia y ahí hago la lógica pues para saber cómo va a manejar los 3, 4, los 5 data sources. Tengo una pregunta. Supongamos que yo estoy consumiendo todos los datos en bruto de una API, ¿sí o qué? Luego llega a mi repo. En mi repo los filtro, pero yo de esa filtrada por alguna razón quisiera guardar en una base de datos. Esa base de datos se me convierte también en un data source. Sí, es que todo lo que sea trabajar con datos masivos o crudos es el data source. Pero en este caso ya no estarían crudos porque el repositorio los no importa. Pero, parce, vea, es como lo siguiente. Yo se lo voy a poner así. Usted se levanta por la mañana. Supongamos, usted se levanta por la mañana y usted sabe que para desayunar el desayuno está en la mesa. Entonces, su repositorio es la mesa porque usted se sienta y ahí está la comida servida, ¿cierto? Sí. Si usted la comida la deja o pues si la deja o se la come toda, lo que sea, usted deja el plato ahí y supongamos que su mamá es la que se encarga de decir, bueno, si Gustavo dejó el plato sucio, o sea, se lo comió todo, entonces tu mamá llega y lo lleva al lavaplatos. ¿Sí o no? El hecho de que ella lo lleve al lavaplatos, el lavaplatos puede ser un data source. La nevera, por ejemplo, Gustavo dejó comida, pues yo no voy a dejar que esa comida se pierda. Entonces, coge el plato y lo lleva a la nevera es otro data source. Porque en la nevera usted puede guardar muchas cosas. Pero entonces cuando tu mamá te va a servir, tu mamá saca de la nevera, saca del lavaplatos y te lo pone en la mesa. Entonces digamos que ese es más o menos el flujo. La mesa es... Eso quedó grabado, yo creo. Sí, eso quedó grabado. ¿Sí o no? Entonces la mesa es el repositorio porque tú te sientas y ahí está tu comida. Sí. Pero dependiendo de la acción que tú tomes, si dejas la comida, si dejas el plato sucio, lo que sea, el hecho de que tú lo pongas en la mesa y que alguien más se encargue de hacerlo, de llevarlo a la nevera o llevarlo a eso es lo que va a hacer el repositorio por dentro. El repositorio se va a encargar de decir, bueno, dependiendo de lo que esté pasando aquí, yo puedo redireccionarlo a otro repositorio. Básicamente, a otro data source. O sea, el flujo de un repositorio no solamente es hacia él, sino que él también puede llevar. Exactamente. Ya. Por eso es muy importante las arquitecturas, porque uno tiene mucha flexibilidad. O sea, yo puedo poner puntos, en este caso, por ejemplo, los repositorios, donde yo puedo establecer unas ciertas condiciones, unas ciertas consideraciones para saber cómo se va a almacenar o cómo va a manejarse el flujo de los datos. Y los data sources básicamente son flujos de datos. O sea, el data source, más que ser datos crudos, lo que sea, los data sources son flujos de datos. Datos o que van o datos que vienen. Por ejemplo, mira, estos son datos que vienen, estos son datos que van. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí db data source mock, ¿cierto? Y puedo hacer lo mismo. Voy a decirle aquí return list of
Vamos a crear una lista de Pokémones. Vamos a decirle, bueno, aquí está. Se demora copiarlo, pero funciona. Listo. Ay, qué bacano. Y esto aquí. Pero si yo estuviera, o sea, si yo estuviera, en este caso nosotros estamos haciendo un mock de nuestros datos, ¿cierto? Claro, o sea, al final, si yo quisiera llevar esta como de una API, lo hago al final, ya cuando yo sé que toda la lógica y el repositorio, el flujo, todo funciona a la perfección. Sí. Entonces, por ejemplo, mira, aquí estoy simulando que tengo una base de datos, ¿cierto? Y le voy a poner mock. Entonces yo aquí, aquí por ejemplo, en Generic Data Source, pues yo puedo hacer un truquito acá. Y es que puedo inicializar esto así. Pues es un truco, porque por defecto esta clase depende de un objeto, pues de un tipo, de una interfaz, porque esto es una interfaz. Pero entonces yo puedo inicializarla por defecto, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si algo aquí falló. Vamos a ver. Aquí te pongo Ah, listo. Entonces aquí vamos a ponerle no canto repository model, sino como canto repository. Y este init dependencies canto repository. Entonces, por ejemplo, aquí private repository. Aquí, por ejemplo, voy a hacer una cosita, pues como para que ustedes se den cuenta aquí. Esto lo va a hacer nullable. Pues lo que estoy, pues esto no se necesita con Hill, pero esto lo que está diciendo es que posiblemente esto nunca se haya inyectado. Entonces aquí me toca ya manejar condiciones en caso pues de que este repositorio no exista. Si este repositorio no existe, o sea que es nulo, entonces por defecto le paso una lista vacía. Ah, eso es lo del Elvis, ese operador. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ahí está. Es elegante. ¿Sí? Ahora, aquí viene la parte de los use cases. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos el repositorio, ¿sí o no? Entonces voy a inventarme una cosa. Supongamos que miren que aquí en Canto Repository, ¿cierto? Tengo esta operación que me entrega el get Pokémon list, ¿sí o no? El use case es más, o sea, el use case depende mucho de qué está haciendo la aplicación y cómo reestructuro todo esto para que me sirva en la aplicación para lo que estoy necesitando. Personalmente a mí no me gustan mucho los use cases porque uno se llena mucho de clases, pero pues es como cuestión ya de gustos y de conveniencia del proyecto. Supongamos que yo tengo Canto Repository, tengo por ejemplo una región como Yoto, listo, lo que sea, y quiero crear un use case como get all Pokémon, pues como get all regions, ¿sí? Esa puede ser una. O puedo decir, quiero guardar un Pokémon cualquiera, pero quiero que cuando guarde ese Pokémon, ese que me lo va a guardar, mire de qué región es y me lo guarde, no sé, me lo guarde en el repositorio correcto. O sea, por ejemplo, supongamos que tengo un Pokémon aquí. Es una extensión del repositorio. No, no es una extensión. Por ejemplo, vamos a colocar aquí Pokémon y vamos a colocar aquí como region. ¿Sí? Igual eso no me va a afectar a la aplicación porque como tiene un string por defecto, Sí. todos estos aquí van a ser de canto, ¿sí o no? Entonces supongamos que yo lo que quiero es que cuando guarde un Pokémon, él por defecto, bueno, esto es un ejemplo de use case, que mire en qué región está el Pokémon y lo guarde en el data source o llame al repositorio adecuado para que guarde ese Pokémon según la región en la que está.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí como, aquí, en el view model, ¿dónde está el view model? En el view model yo voy a crear una cosa que se llame, entonces, repositorio, entonces vamos a crear aquí 4 use case. Vamos a colocar aquí class, ¿cierto? Como save Pokémon use case. Entonces, por ejemplo, aquí en save Pokémon use case, yo puedo interactuar directamente con los repositorios o puedo interactuar directamente con los data sources, con cualquiera de los dos. El caso es que cuando yo le digo save Pokémon use case, este use case me está diciendo que es un use case únicamente para guardar. Entonces yo le puedo decir aquí, save Pokémon use case, invoke, coja el Pokémon y guárdelo. Entonces miren que si yo me voy aquí al generic data source, el data source tiene la función get all y save, pero el use case solamente está enfocado en guardar. ¿Sí? También hay otro, por ejemplo, class como get Pokémon list use case. Entonces yo le digo use case, ¿cierto? Entonces coja el Pokémon repository o region repository o incluso el data source. Eso lo puedo hacer aquí como el data source, ¿cierto? Ya. Cuando yo llamo a esta clase tiene una única función. Eso es un use case. Pero es como que puede interpolar entre varias capas, pues puede comunicarse con el repositorio o directamente con el data source. Bueno, eso depende de cómo tú lo especifiques, pero realmente el use case, mira que tiene una función que se llama invoke. Y mira que tiene tiene en el nombre de la clase tiene la operación que hace. Entonces el use case son operaciones puntuales. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que en mi aplicación yo digo, quiero guardar un Pokémon. En vez de coger el repositorio, crear el método para guardar el Pokémon y demás, yo creo un use case que se llame guardar Pokémon. Entonces yo este use case lo puedo llamar en cualquier parte y sé que eso se va a encargar de guardar el Pokémon. Y tienen siempre esta estructura. Pero entonces, Es como por acciones. El use case básicamente actúa por acciones. Es como enviar un correo. Pues, por ejemplo, yo quiero mandar un correo, entonces yo digo send email use case. Ya. o sea, y en ese caso eso me permite no como llevar un flujo en las capas, como habíamos dicho, view model, o sea, sino que puedo saltármelas. No es saltárselas. Es que el use case, como dice, quiero guardar un Pokémon. Entonces, si tengo un repositorio que ya tiene dentro de todas sus funciones, tiene una función para guardar Pokémones, entonces yo puedo hacer uso de esto, ¿cierto? Como de irme a hacer, o sea, esta clase se va a encargar de ir a ese repositorio y llamar a esa función únicamente porque el use case está definido por acciones. Pero quien lanza quien hace el uso de ese recurso, de ese use case, es el view model. O sea, por ejemplo, lo que pasa es que eso crea una abstracción más alta. Porque entonces tu aplicación ya no está, o sea, tus funcionalidades no están en el repositorio, sino que tus funcionalidades están como clases. Lo que pasa es que te vas a llenar de muchas clases, pues es lo único que no me gusta de los use cases. Pero por ejemplo, yo quiero hacer un login, entonces hago login use case, ya. Y es una clase que tiene una única función que se llama hacer login. Pero dentro de esta función está todas las operaciones para hacer todo lo que se requiere para hacer login. ¿Qué es lo que hace el view model? El view model simplemente dice, quiero hacer login con este usuario y la contraseña. Entonces llamo al login use case, le paso la contraseña y él tiene una única función que se llama hacer login. Ahora, que quiero hacer logout, entonces tengo que llamar a una clase que se llama logout. Entonces, digamos que el view model, o sea, si ustedes se dan cuenta en la aplicación que tú hiciste, el view model se va llenando de puros repositorios.
Pero cuando lo haces por use case, ya aquí vas a ver son puros use case. Este view model llama login, guardar Pokémones, no sé, hacer push notification, bla, 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 bla. Eso de cierta manera pues, modulariza o no sé cómo. Es que todo esto está hecho para modularizar. A mí personalmente me gusta más que todo esté en repositorios, porque si no, esto se llena. Yo puedo tener aquí 40 use cases, y esos use cases prefiero mil veces que esté representado por 5 repositorios. Pero eso, pues, vuelvo y les digo, eso depende del proyecto y de la conveniencia. Y de la acción, porque por ejemplo lo de que es enviar correo, el login, sí, como que son acciones muy puntuales, pues no tiene como sentido hacer como No, las capas. sí tiene sentido, pero hay aplicaciones donde eso es conveniente y otras no. Aplicaciones pequeñas, pueda que no tenga muchos, o sea, que pasa que, por ejemplo, los use cases también están muy en función de lo que hace una pantalla. O sea, por ejemplo, lo que pasa es que esto permite tener un poco más de control sobre lo que hace una pantalla. Entonces usted dice, esta pantalla solamente debería servir para guardar y mostrar datos. Entonces debería depender únicamente de 2 casos de uso. Guardar, tal. Okay. Y la palabra casos de uso está muy asociado a... Los casos de uso están muy asociados a la parte de negocio. Porque los de negocio son los que dicen, vea, quiero que en la aplicación de Uber, esta pantalla, únicamente la persona pueda editar direcciones. Entonces, editar direcciones es un use case, es un caso de uso. ¿Sí? Pero eso está muy asociado al modelamiento de apps, pues como de modelamiento de programas. Y eso está muy ligado con la parte de arquitectura limpia, bueno. Entonces, hay empresas y hay proyectos en los que se saltan eso y más bien tiran repositorios. Es lo mismo como cuando yo les explicaba ahorita. Yo puedo coger data source y repositorios y meterlos en uno solo. Hay hay proyectos que les conviene tenerlo así porque les da lidia tener muchas clases intermedias. Eso depende mucho, o sea, cada proyecto tiene su propia personalidad, o sea, cada proyecto es diferente. 2 proyectos no se parecen en sí. Tienen como su propia forma de trabajar, entonces uno lo que hace es que más o menos se guía por estas técnicas para uno más o menos saber cómo se va a adaptar a un proyecto. Y ya. Entonces, ahí está el concepto de use case. Si quieren, muchachos, quedamos pendiente con el de scope. Y si quieren lo hacemos a partir de la otra semana. No sé qué les parece. Porque el scope sí, pues ya le gastamos, bueno, ya tenemos el template. Yo les voy a pasar este código. Y con este código continuamos para hacer la parte de scope. O sea, me voy a nutrir de algunas cositas de aquí para hacer la parte de scope. O venga, hagamos una cosa. Voy a explicarle más o menos en 5 minutos de dónde viene el concepto de scope. Vamos a hacerlo... Bueno, vamos a hacerlo más o menos por acá. Vamos a hacerlo... Bueno, venga, vamos a hacerlo por aquí en una función aparte. Vamos a llamarla aquí como fun. Vamos a hacerlo como ignore. Ignore this. Voy a crear una función, ¿cierto? Que me va... Vamos a colocar un main, ¿cierto? Voy a crear un Pokémon, ¿sí o no? Supongamos que tengo esta clase Pokémon y aquí todas las funciones son del tipo var. En vez de ser val, a poner las var para que yo las pueda modificar, ¿sí o no? Pues realmente eso estaría mal porque un data class no debería permitir. Si yo voy a modificar un parámetro, es preferible sacarle copia a esa clase y modificar el parámetro, porque el hecho de que yo coja un objeto, pues un modelo, y le cambio en cualquier dato, ya eso se convierte en otro modelo, en otro dato diferente. Entonces no puedo, es como tonto decir que un modelo muta. O sea, por ejemplo, es como decir, si yo cojo a Gustavo y le cambio el nombre, pues ya no es Gustavo, es otra persona diferente, ¿sí?
De eso más o menos seguía. Pero bueno, el caso es que aquí voy a coger un Pokémon y todos esos parámetros son mutables. Entonces, supongamos que, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? Si yo quiero cambiar el nombre del Pokémon. Entonces si yo quiero cambiar el nombre de un Pokémon, le hago aquí, Pokémon.name, ¿cierto? Y en vez de Pikachu lo voy a llamar Raichu. ¿Sí o no? Ay, que quiero cambiarle el tipo, entonces Pokémon.type Electric y vamos a llamarlo como Electric Water. No sé, una cosa así toda bien loca. Water. Y vamos a cambiarle la imagen. Listo. Entonces miren, estoy aquí cambiando, de este Pokémon le estoy cambiando un montón de propiedades, ¿cierto? En principio, yo necesito hacer llamado a esta variable y decirle a esta variable .name, .type, .image. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿habrá una manera en la que yo no tenga que estar diciendo Pokémon .type y esto punto? O sea, me gustaría como que en una parte yo le diga qué valores son los que voy a cambiar sin tener que decirle Pokémon punto, ¿sí o no? Entonces hay una manera que es con el width. Por ejemplo, hay una que se llama el width. Le digo Pokémon, ¿cierto? Y el width lo que me está haciendo es que me dice, coja Pokémon, métalo a este width y todo lo que esté haciendo por dentro es equivalente a lo que está haciendo por dentro es equivalente a hacer esto. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Él dice width, entonces sabe que que dentro hay propiedades como name, type, o es lo mismo que decir this punto, ¿sí o no? Pero como él dice es redundante, porque el this ya me está haciendo referencia a que todo lo que se refiere aquí adentro es a este Pokémon. O sea, cuando llamo Pokémon, estoy llamando de manera implícita las propiedades de Pokémon, entonces puedo hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está dentro de estos dos corchetes, tiene como scope este Pokémon. ¿Sí? O sea, no es cualquier Pokémon, es este Pokémon. O sea, el scope de lo que está dentro de estos corchetes es ese Pokémon. Okay. ¿Sí? O sea, básicamente es como que de manera implícita lo que está aquí adentro me está llamando a ese Pokémon. ¿Sí o no? Ahora esto se va a ir poniendo como más raro todavía. Entonces, ¿qué pasa? Incluso yo puedo hacer cosas aquí como que no tengan que ver nada con ese Pokémon, por ejemplo, como print y decirle un hello world. Aunque está aquí adentro, pues esto no depende, o sea, yo puedo sacar esto, dejarlo aquí afuera y es lo mismo. ¿Sí o no? Pero en principio lo que yo debería meter aquí es todo lo que está relacionado con el scope, pues con el scope de Pokémon. Lo mismo hace, por ejemplo, cuando yo hago LED. Yo hago aquí, por ejemplo, Pokémon LED. Pero entonces, por ejemplo, LED me entrega... LED lo que me está entregando es esto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como tal, aquí no hay scope. Porque aquí lo que me está diciendo es que esto me va a entregar el mismo, pues esto es una redundancia. Supongamos que si Pokémon fuera nullable, vamos a ponerlo aquí como nullable. Entonces aquí sí tendría uso, porque aquí estoy diciendo, valídeme si Pokémon no es nulo, y si no es nulo, entonces hágame esto. Pokémon not null.
Pero aquí no hay, esto como tal no tiene un scope. ¿Por qué? Porque digamos que el concepto de scope radica en que intrínsecamente si yo llamo una operación, estoy llamando a la operación de un objeto en particular que no necesito llamarlo directamente, como acá. O sea, aquí no estoy llamando el objeto directamente, pero sé que este name de manera indirecta está dentro de este scope. ¿Sí o no? Sí. Resulta que el scope, hay muchas maneras de representar el scope de un objeto. Hay una manera muy chévere y es cuando se hace una extension function. Por ejemplo, aquí yo voy a decir como Pokémon. Entonces así como change type. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le digo esto, estoy cogiendo todos los Pokémones y le estoy creando una función changeType. O sea, eso se llama una función de extensión. O sea, yo podría meter esto aquí adentro. Pues una cosa, es una cosa bonita que tiene Kotlin. Yo podría hacer esto aquí adentro, como fun, ¿cierto? Sí. Pero Kotlin me permite crear funciones de extensión sin tener que modificar la clase principal. ¿Cómo haciendo eso? Como el prototype de JavaScript. Más o menos. Sí, entonces, por ejemplo, yo puedo decirle aquí como Pokémon punto change type. Entonces, cualquier Pokémon que haya en esta aplicación, yo decirle como Pokémon. ¿Sí? Pues llaman una función de extensión. Y lo que está aquí adentro, ¿qué es? Que tiene como scope, tiene Pokémon. ¿Sí? Pues porque le está pasando una instancia, ¿no? Del Pokémon. Lo que existe aquí adentro, todo lo que se hace referencia aquí adentro, de manera implícita, es el Pokémon. O sea, esto. Eso ese es el scope de este proyecto. O sea, de esta función, ese es el scope. Entonces, ¿por qué cuando ustedes están haciendo un box? O sea, por ejemplo, exacto, por ejemplo, vamos a hacer acá. Cuando yo hago un box, pues voy a intentar explicar esto. Es que no es fácil para mí porque yo lo trago, pues digamos, no lo trago entero, pero digamos que mi subconsciente sabe de dónde viene, solo que, pues digamos que lo hago parte de la naturaleza de esto y no me pongo a andar en el tema, pero sé cómo funciona. Pues creo saber cómo funciona. Por ejemplo, voy a colocar aquí modifier, y aquí vamos a decirle punto align. Listo. Vamos a mirar la función align. Miren que es align. Align viene una cosa que se llama, es una función de extensión, pero que depende de un box scope. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente, cuando yo estoy aquí adentro, si yo voy al box y miro lo que hay aquí adentro, pues de manera indirecta lo que estoy modificando es o sea, este box scope punto esto, lo que está recibiendo, o sea, lo que está recibiendo en el fondo es un composable, es una función de extensión de un composable. O sea, básicamente estoy cogiendo este objeto que se llama boxScope y le estoy pasando un composable que es como si fuera esto. ¿Sí? Entonces él toma ese objeto ya para renderizar la información. Por ejemplo aquí, él ya toma este objeto para alterar la información. Entonces boxScope instance.content. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy haciendo en el fondo es que le estoy pasando, cuando estoy creando un box, estoy pasándole, es como si fuera una función de extensión, pero la paso como parámetro.
Ya, eso es todo. Pues esto les va a costar un tiempo entenderlo. Ok, más o menos, sí. Por ejemplo, yo puedo crear una cosa aquí como, por ejemplo, fun. Entonces puedo decirle aquí como modify Pokémon. Voy a volarle aquí la cabeza a ustedes. Entonces voy a decirle como Pokémon Operation del tipo Pokémon. ¿Sí? Modify Pokémon. Entonces digo Pokémon Operation. Y vamos a decirle aquí string. Ya. Entonces como si yo hiciera esto. Vamos a hacerlo acá. Pokémon Modify Pokémon Change Type Electric. Ya. Lo que está aquí adentro de este scope es este Pokémon. Yo lo uso como aquí como name. ¿Sí? El scope aquí es Pokémon. Espérate. ¿Qué pasó? No entendí. A ver. Pues ya te lo estás pasando explícitamente. Pero aquí, por ejemplo, aquí lo que estoy diciéndole es que le estoy pasando aquí, o mejor dicho, estoy diciendo aquí como change type. No, dejémoslo así. Aquí lo que estoy diciendo es que esta operación change type, esto básicamente es de este tipo. Es una función esto lo que está diciendo es que estoy recibiendo una función de extensión que tiene más o menos esta firma Pokémon y una función que dependa de un string. Una función que dependa de un string. Entonces por eso Sí, lo. sí, sí. Entonces lo que está aquí adentro. De hecho, si le coloco aquí, por ejemplo, name Raichu y quito esto, ahí va a fallar. Ah, no falla. Pero bueno, entonces lo que está aquí adentro es como tal un Pokémon. Entonces yo aquí puedo manipular ese Pokémon. Como pasa en el Box Scope. Pues más o menos lo que les quería mostrar. No está bien del todo explicado, pero con eso ustedes más o menos se pueden hacer una idea de qué es el scope. Hay una manera mucho más bacana de verla y es de dónde nace, o sea, de dónde nace estas llaves. Estas llaves vienen de unas operaciones lambda que a lo largo de los años fueron evolucionando dentro de Java. Yo se las explico después, pero ya con eso pues ustedes deberían tener más o menos como una idea después de ver el video. Listo muchachos, eso fue todo. Les quedo debiendo la última que era los patrones de diseño. Listo. Bueno, entonces voy a parar la grabación.